Estamos en Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria. Y hay una lectura bien interesante que quiero compartirla con cada uno de ustedes. Y es para cuando esos momentos se nos vuelve cuesta arriba, cuando las cosas nos cambian de un momento a otro. Y el escrito dice algo así: es sábado y los discípulos están escondidos, Judas se ha ahorcado, María está llorando, la esperanza está perdida, Satanás se está riendo, la muerte ha ganado, Jesús está enterrado y una piedra lo tiene encerrado. Solo hay silencio, hay preguntas, hay vacío, hay soledad, hay dolor, heridos, solos, confundidos y sin rumbo. Esa era la realidad de los discípulos un domingo de gloria como hoy. Como a esta hora de la mañana había mucha tristeza en el ambiente. Había mucho desánimo porque el maestro estaba muerto, o al menos ellos lo pensaban así. Para ellos no había oportunidad, todo lo que ellos habían creído durante los últimos años se había acabado. Su proyecto de vida estaba enterrado con el maestro. No había posibilidad de que la vida vuelva a ser la de antes. Y creo que todos, al igual que los discípulos, hemos vivido momentos como este, donde lo que tú querías, lo que tú habías proyectado, lo que tú querías, de pronto se viene abajo. Los planes, los proyectos, la agenda te cambian. Un accidente de tránsito cambió tu mañana, tu día y tu vida. Un diagnóstico médico inesperado. Se te cerró la oportunidad en la carrera que tú querías. La novia te dijo que no, o el novio te dijo que no, o el chico que te gustaba también. Ha pasado que la vida cambia de un momento a otro. Creo que todos hemos vivido esa experiencia. Y es por eso que hoy al tema le he puesto resucita mi fe. Yo quiero pedirte que mires un momento a tu vecino, a la persona que está ahí a tu lado, y dile: es tiempo de que nuestra fe resucite. Aparte, así nos despertamos, porque veo que algunos están todavía con cara de vigilia. Entonces, por favor, mira otra vez a tu vecino y dile: es tiempo de despertarnos. ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no salen como tú esperabas? Y yo hacía un análisis de que normalmente nosotros tenemos diferentes reacciones cuando las cosas no salen como esperábamos. Algunos se encierran por el miedo, otros se burlan, otros reaccionan con ira y otros se vuelven incrédulos. Algunos, los que se encierran por miedo, viven un encierro emocional porque les da miedo ser heridos. Por eso hay personas que tú los ves y dicen: yo ya no creo en el amor, porque me mintieron, porque me hicieron daño. Hay mujeres que dicen: yo ya no creo en los hombres, porque todos los hombres son iguales. Y mentira, algunos somos más bajitos, otros son más altos, otros dicen que son cortados con la misma. Ahí te hablan, mira. Romeo. Algunos por miedo dicen: yo ya no quiero volver a enamorarme. ¿Se has escuchado eso? Yo ya no creo en el amor, yo creo que eso ya no es para mí. O a veces, en algún proyecto de vida, como una carrera, cuando se nos cerró la oportunidad, decimos: ya, eso no es para mí. Esto definitivamente no es lo mío. Se te cierran las oportunidades y por miedo te encierras. Otros, por miedo, ya no pueden relacionarse con facilidad y se vuelven tímidos e introvertidos porque les da miedo volver a ser amigos. ¿Sí ha pasado? Tal vez tú estás encerrado porque desconfías de las personas porque alguien te lastimó. Tal vez te cuesta ser amigos precisamente por eso. Hay personas que dicen: yo tengo solamente los mismos amigos que los dedos de mi mano. Y hasta tal vez me sobran dedos. ¿Has escuchado esto? Personas que cuando no salen las cosas se comienzan a burlar. Yo conozco personas que viven haciendo chistes de sus desgracias o de las desgracias ajenas. Y bueno, yo creo que los ecuatorianos tenemos mucho de eso, ¿no? Siempre hallamos el chiste a las desgracias. Y comenzamos a hacer chistes, qué sé yo, del hueco en las calles, comenzamos a hacer chistes del gobierno, del político de turno, y cosas que tal vez nos da coraje, pero sin embargo hemos aprendido a tratar de sacar un poco de humor de las situaciones difíciles. Otros maquillan el estado real de sus emociones, así como nos maquillamos en la cara para no brillar o para cubrir las imperfecciones. Muchos maquillan su tristeza, su rabia o su ira con una sonrisa. Pero también están los que reaccionan con ira, pierden el control emocional y se vuelven hirientes, y muchas veces se vuelve ya un estado permanente. Hay personas que viven bravas,
No sé si conozco que personas que se vuelven serias y tú las ves y siempre andan con cara de chifle aplastado, ¿no? Chifle aplastado, sí. O con cara de bocachico frito, siempre está así todo serio, porque algo pasó que le cambió su forma de ser y dejó de ser una persona agradable o entretenida o chistosa por volverse una persona seria. Así que, por favor, mira a tu vecino, regálale una sonrisa de esas de 200, porque tenemos que romper eso. A pesar de las cosas difíciles de la vida, tenemos que aprender a sonreír. Ahora regálate una sonrisa tú también y di, quiero ser feliz. Es importante ser feliz. Ser felices, chicos. Los discípulos en ese momento estaban con estos estados de ánimo, muchos tristes, otros enojados. Yo estoy seguro que más de uno pensó, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Será que nos rebelamos contra Roma? ¿Qué vamos a hacer contra aquellos que crucificaron al Señor? Pero hay un grupo que además de ser iracundos, además de volverse serios o de estar encerrados por miedo, se vuelven incrédulos. Y es aquí donde quiero contarte la historia de uno de los discípulos que pasó por ese momento de incredulidad, que pasó por ese momento, por esa etapa de la cual te estoy hablando. Y quiero pedirte que nos vayamos un momento a la Biblia y veamos lo que dice Juan capítulo 20, dice la Escritura en el versículo 19, que los discípulos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Este es el primer día de la semana. Aquí en nuestra querida Latinoamérica descansamos el día domingo, pero en el resto de países del mundo, en la mayoría de países del mundo, se trabaja el día domingo. Dice la Escritura, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Ellos estaban encerrados había miedo en sus corazones. Habían pasado una experiencia traumática de ver morir a su maestro y verlo morir de una forma catastrófica. Lo habían torturado, lo habían enjuiciado públicamente, desnudado públicamente, golpeado, lo crucificaron. Era un momento para ellos muy duro, muy difícil. Estaban traumados. Hay momentos donde la vida te deja traumado por algo que no te salió, como hace un rato mencionaba, una relación fallida, el trabajo, te botaron del trabajo, un accidente de tránsito, un diagnóstico médico inesperado y te vuelves una persona traumatizada. Por eso te cuesta salir de tus emociones negativas, te cuesta hablar, entablar diálogos, te cuesta volver a creer porque algo pasó que lastimó tu fe. Y a veces vivimos con la fe lastimada o tal vez hasta con la fe muerta, porque perdemos la fe en un mundo mejor, perdemos la fe en que podamos salir adelante. Yo creo que en este momento de nuestro país vivimos con la fe herida. ¿Cuántos al salir de la casa lo pensamos 10 veces y decimos, no, voy a coger un celular falso, o mejor no llevo el celular, mejor no llevo la billetera, y salimos a la casa y ¿será que me voy? ¿Por qué camino me voy? ¿Será que si me roban? Y si no, ¿sabes qué? Mejor vénganme a ver. ¿Cuántos vivimos así? Con zozobra, con miedo. ¿Será que salgo? ¿Será que no salgo? ¿Y dónde estaciono el carro? ¿Y será que de pronto le digo a esta persona que me lo cuide? ¿O estoy traumado porque como le robaron a fulano de tal o lo secuestraron? ¿Será que si me secuestran, qué hago? Y vivimos con un estrés terrible, pensando que algo nos puede pasar o que algo les puede pasar a las personas que amamos. El otro día conversaba con alguien que ya ni siquiera con los perritos podemos salir a pasear tranquilos al parque porque ya hay robos de perros. Entonces vivimos traumatizados. ¿Será que si me roban el perro? Y el otro día una señora me decía, ¿y si me roban el perro? Y el perro era feo, era rudo. ¿Qué le van a robar al perro? Hasta plata le dan por ese perro. Porque el perro flaco, pobrecito, el perro desnutrido, le van a dar para que le dé algo a comer. Y muchas personas viven en este tiempo estresadas porque piensan que algo va a pasar. La fe de nuestro país está lastimada. Y nosotros también podemos tener una fe que está golpeada. Y en estos momentos tal vez te sientas, al igual que los discípulos, encerrados. A veces nos encerramos porque decimos, es que si salgo, algo malo puede pasar. Esta era la situación que también vivían los discípulos. Y es aquí donde para poder entrar un poco en lo que vamos a ver el día de hoy, te hago esta pregunta. ¿Cuál fue el último milagro que ocurrió en tu vida? Pero milagro. Algo que tú digas, wow, esto que yo viví, esto que yo pasé, es sobrenatural, esto yo no lo esperaba. Algo ocurrió. Algo sucedió que te cambió a ti de la noche a la mañana el estado en el que estabas. Yo no me lo esperaba.
El otro día conversaba con alguien que tenía un problema económico y me dijo, yo no sé qué pasó, pero de la noche a la mañana apareció en mi cuenta cerca de $1,000. $1,000. Una persona que se dedica en su trabajo de sistemas, de pronto va a la cuenta, tenía que pagar unas cosas, preocupada, pone esto en manos de Dios y entra a la cuenta y $1,000. ¿A quién le gustaría un milagro sobrenatural como ese? Que te aparezcan $1,000 así. Al parecer hubo un error, no sabemos muy bien qué pasó, pero le depositaron ese dinero en la cuenta. O hay milagros que son un poco más cotidianos, pero que también son sobrenaturales, como una persona que no tenía nada de comer y llega alguien con comida para regalar. Milagros sobrenaturales grandes, milagros sobrenaturales pequeños, pero ¿cuál fue el último que ocurrió? Aquel que tú lo tienes fresquito y tú dices, wow, es que esto me pasó, me salió una oportunidad de trabajo inesperada, me salió una oportunidad de viajar. Por ejemplo, en el tema de viajar, ¿cuál fue el último viaje que te pegaste que tú dices, yo quería hacer este viaje y por fin lo realicé? Quería esta carrera y por fin logré estudiar, quería este curso. Milagros. ¿Cuál fue el último? Y te invito a que pienses en esto, porque los discípulos estaban encerrados, pero habían dejado de pensar en que podían ocurrir milagros. Ellos estaban encerrados y se acuerdan que había una palabra clave en el versículo anterior. Estaban encerrados y con miedo. En esta mañana muchos estamos encerrados en nuestros miedos. Estamos encerrados en lo que pasó. Estamos encerrados en una situación que nos cambió la vida. Muchos están encerrados en el divorcio que tuvieron y por eso les cuesta volver a creer en el amor, en la relación fallida. Muchos están encerrados en la enfermedad. No, el médico me dijo que me voy a morir y yo me muero. Y tenemos que aprender a salir del encierro del miedo. Los discípulos estaban así encerrados con miedo y mira lo que dice Juan capítulo 20, un poco más adelante. Vino Jesús, ayúdenme a leerlo, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Sabes por qué Jesús le dice paz? Bueno, es un saludo muy común en la época. Pero también Él lo dice porque muchos hemos perdido la paz. Como les decía, pensamos 2 veces para venir a la iglesia, pensamos 2 veces cuál es la ruta por la que me voy a ir. ¿Será que saco dinero? ¿No saco dinero? ¿Cómo lo hago? ¿Le digo a alguien que me acompañe? Hemos perdido la paz. Y Jesús hoy te dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Cuántos queremos esa paz? ¿Cuántos anhelamos que nuevamente venga la paz a nuestro país? Que otra vez recuperemos la paz, que vamos a salir confiados a los parques, a divertirnos y poder estar tranquilos. Veía el otro día un documental de El Salvador. Salvador, uno de los países más peligrosos del mundo, donde las maras, y así se llamaban las pandillas en ese lugar, eran las dueñas literalmente de los territorios y se peleaban por territorios. Y en una ocasión llegó a tal punto la mafia, las maras, que por pelea del territorio quemaron un bus con 17 personas adentro, simplemente para demostrar su poder. Eso era lo que pasaba en El Salvador. Y llega un presidente cristiano, que muchos conocen, y comienza a desatar una guerra contra estas mafias. Y hoy por hoy, según lo que dicen las estadísticas de su propio país y lo que dice la gente, se volvió un país altamente seguro, uno de los más seguros de Latinoamérica, por no decir tal vez el más seguro. ¿Cuántos queremos que algo así pase en nuestro país? Que podamos salir tranquilos, que podamos ir a jugar, que podamos ir a bailar, que podamos ir a comer sin este ambiente de zozobra. Yo lo anhelo. Dice la Biblia que Jesús dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yo me ponía a pensar, ¿por qué el Señor tuvo que mostrar sus manos y su costado? Si uno conoce, cuando uno conoce bien a una persona, uno no necesita que le muestre una credencial. Es decir, hay personas con las cuales tú ya sabes, estás familiarizado y tú no necesitas decirle, hey, mira, yo soy. Si yo voy, por ejemplo, a visitar a alguien que no trato mucho, a ver, André, yo no lo conozco, no tratamos mucho con André, nos vemos de vez en cuando, pero si yo voy de pronto a André, al trabajo de André, yo no necesito mostrarle a André, mira, aquí estoy, soy yo, no le muestro mi cédula. No, porque ya nos conocemos, estamos familiarizados, entonces basta con vernos y estamos claros de con quién estamos. Los discípulos conocían a Jesús, 3 años habían caminado con Él, mirando milagros, comiendo con Él, porque Él tuvo que mostrarle sus manos y su costado. Y a la conclusión que yo llego es que cuando Jesús resucitó, algo pasó en su cuerpo ya no era el mismo. Dice la Biblia
recuerden un poquito el pasaje anterior, que ellos estaban encerrados, ¿se acuerdan? Estando las puertas cerradas. Retrocede un ratito, Josué, por favor. El versículo anterior, en el versículo 19, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. O sea que si las puertas estaban cerradas, no había forma de que alguien pudiera, pero Jesús entró. ¿Cómo lo hizo? Algo había pasado en su cuerpo que tenía una capacidad distinta a la que nosotros tenemos. Podía entrar a lugares sin que las puertas estuvieran abiertas. Imagínate lo que vamos a vivir cuando nosotros también pasemos por esto. Significa que tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso. Señoras, van a tener un cuerpo glorioso. Ay, ya no tengo que maquillarme. Ya no, porque dice la Biblia que algo va a pasar, entonces ya no vas a tener que maquillar. Ya no vas a tener que hacerte algo que te haga lucir más bella, porque tu cuerpo ya va a tener toda la gloria del Señor concentrada en ti. Varones, tal vez perderemos esta grasita que tenemos aquí. No sé qué vaya a hacer Dios, pero dice la Biblia que algo pasa en el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Nuevamente les dice paz. ¿Sabes? Porque a veces lo sobrenatural nos puede traer cierto temor. Hay gente que cuando se habla de lo sobrenatural le da temor. Pero si es Dios el que hace algo sobrenatural, ¿por qué llenarnos de temor? ¿Por qué llenarnos de miedo cuando hay algo que viene de parte de Dios? No debería de producir miedo. Un día estaba con un discípulo orando por sanidad en un evento y recuerdo que en ese evento había una señora que estaba paralítica en silla de ruedas y le dije al discípulo, vamos a orar por la señora, y me dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué no? Imagínense que se pare. Y yo le dije, bueno, de eso se trata, ¿no? Si vamos a orar para que se pare, para que exista un milagro. No, me da miedo. Hay personas que les da miedo los milagros, les da miedo observar cosas sobrenaturales, pero si vienen de parte de Dios, ¿por qué tener miedo? Mira un momento a tu vecino y dile, basta de tener miedo. Tenemos que ser valientes. Familia de fe, hoy te traigo un mensaje de parte del Señor. Basta de tener miedo. Sé que venimos atravesando momentos difíciles, pero no podemos vivir con miedo. Es tiempo de que nosotros aprendamos a tener paz en medio de la tormenta social que estamos viviendo. Ahora, dice la Biblia, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Imagínate ese momento, wow, Jesús soplando sobre sus discípulos. Y saben que reciban el Espíritu Santo. Familia, tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué tener temor? Nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo está con nosotros porque Jesús ya nos dio ese maravilloso regalo. ¿Cuántos estamos convencidos y seguros de que tenemos al Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo? Ahora dice la Escritura, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Habla del aprender a soltar nuestros pecados, aprender a pedir perdón por nuestros pecados, pero sobre todo aprender a entablar diálogos con respecto a esto, con personas que Dios nos pone en el camino para tener esa libertad de la esclavitud del pecado. Es decir, qué bueno que puedas tener confianza con tu líder o con tu pastor y decir, que mira, estoy pasando esto. Estoy atravesando esto, tengo un problema con esta área de mi vida, con este pecado que me tiene atascado. Aprendamos a confesar sin ningún temor lo que nos está pasando. El problema no está en que estés atrapado en un pecado. El problema está en que no reconozcas que estás atrapado. Todos, absolutamente todos. Mira un momento a tu vecino. Solo mira un momento a tu vecino. Míralo un ratito. ¿Sabías tú que el que está sentado a tu lado es pecador? Aún el más chiquito, que es Josué, es pecador. Daniel, perdón. Pero José también. Si no, miren la mirada sospechosa que tiene. Pero todos somos pecadores. Todos, aún desde niños, el pecado mora en nosotros.
No es de extrañarnos que la persona que esté a tu lado también esté en un pecado, porque todos tenemos un pecado. Todos, absolutamente todos. Aún desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más grande. Y uno a veces se pone a pensar, pero ¿qué pecado puede tener cierta persona? Hay muchas personas que nos dan paz, pero aún esa persona que te da paz tiene que luchar con algún pecado. A veces con el pecado de la pereza, a veces con el pecado del chisme, a veces con el pecado de ¿qué más? De la lujuria, a veces con el pecado de la avaricia. Todos tenemos un pecado con el cual luchamos, o a veces son 2 o 3, pero siempre hay uno que es como más atrapante que otros. ¿Sí o no? Yo recuerdo que había una viejita en mi barrio que todos queríamos mucho. No voy a decir nombre porque esta prédica sale y algunas personas la ven. No, creo que esa viejita era muy chévere, muy linda. Era una viejita muy de iglesia. La verdad, muy tierna. La señora era muy hermosa en su trato, muy amable. Pero cuando tú ibas y le decías, señora, voy a decir un nombre cualquiera, no, señora María, ¿sabe qué? Tengo que comentarle algo. Ay, viejito, dígame. Y era chismosa la viejita. Era linda, pero chismosa. Uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo el chisme? Bueno, dice la Biblia que el chisme también es pecado. Por eso, aunque el chisme te entretenga, es pecado. Por eso es importante que le digas siempre a la persona que te está diciendo algo, el chisme es pecado. Ahora quiero invitarte a que pienses en esto. ¿Cuál fue el último milagro que te produjo gozo? Ya pensamos en el último milagro. Ahora, en el milagro que te produjo gozo. A veces puede ser que el milagro no haya ocurrido en tu vida, pero sí en alguien cercano a ti. En alguien que tú conoces, se produjo un milagro y tú dices, wow, gracias Señor. Gracias Dios. Gracias por ese milagro. Gracias porque le pasó algo bueno a una persona que quiero, que conozco. ¿Has sentido esa emoción de sentir gozo por alguien que pasó un milagro? Yo sí. He visto milagros en la vida de personas aquí en la iglesia, milagros en personas afuera en los hospitales. Y hace algún tiempo atrás les conté el milagro de cuando a mi esposa le sacaron la tiroides y descubrieron que el cáncer había desaparecido. Ese tipo de milagros producen gozo. Aunque no te ocurra, te dices, wow, gloria a Dios porque pasó. Amén. Demos un fuerte aplauso a Dios por esos milagros. Pero, además de gozarnos con los milagros, a veces surge la piedra de la incredulidad. Y quiero pedirte que veas lo que pasó con Tomás. Y le puse a Tomás de la fe a la incredulidad. Pasó de la fe a la incredulidad. Hay un paso, hay una delgada línea entre la incredulidad y la fe, o viceversa, entre la fe y la incredulidad. Tomás era un hombre creyente. Había sido discípulo de Jesús durante 3 años. Había comido cuando él multiplicó los animales, los peces y los panes. Había recibido milagros y no solo los había recibido, los había hecho. Tomás era de los 12, del círculo de confianza, de los que habían estado con Jesús, viendo a Jesús. Ese era Tomás. Pero dice la Biblia en Juan 20, 26, que cuando Jesús aparece a los discípulos, Tomás no creyó. Tomás dudó de que Jesús hubiera estado allí. Y le hace un comentario a sus compañeros. Si yo no meto mi dedo en sus manos y no meto mi mano en su costado, yo no creeré. ¿Cuántas veces estamos como Tomás, dudando de lo que Jesús ha hecho? ¿Cuántas veces, al igual que Tomás, creemos que Jesús no está con nosotros? ¿O dudamos del milagro de mi amigo? ¿Dudamos del milagro que vivió tal persona? Hay muchas personas que cuando hablo acerca del milagro de la tiroides de mi esposa dicen, no, seguramente se equivocaron en la biopsia. Porque antes de sacar la tiroides hicieron una biopsia que decía, la biopsia, para los que no conocen el término, es que te sacan un pedacito de la parte afectada, la estudian y describen lo que ven. El examen patológico arrojó que había un cáncer de tiroides en un estadio alto, estadio 6. Y al extraer la tiroides, había desaparecido. Entonces, cuando hablamos de este tema, muchos dicen, pero seguro es que en la biopsia se equivocaron. Y eso lo conversamos con los doctores, y los doctores dijeron, no es posible una equivocación en una biopsia.
por los exámenes, lo riguroso de los análisis, no es posible. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Preguntamos a los doctores. Los que son incrédulos dicen, no sé, estamos en estudio qué pasó. Pero los que son creyentes dicen, pues el milagro, Dios la sanó. ¿Qué quieres creer? Ante las situaciones que te son difíciles de comprender, ¿qué pretendes creer? ¿Qué quieres creer? Y yo quiero invitarte a que hoy salgas de la incredulidad para tener una fe que sobrepase el entendimiento y la lógica humana. Y miremos un poco más allá lo que pasó con Tomás. Dice la Biblia, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Había un problema con Tomás, además de incrédulo. Era una persona que había dudado de la aparición del Señor y dudaba también de lo que sus amigos le habían dicho. ¿Se acuerdan cuántos discípulos eran de Jesús? 12. Judas, 12 menos 1, menos Tomás, 10. 10 testigos de que el Señor había aparecido. Súmale que por allí estaba la mamá de Jesús. O sea que aparte de los 10, estaba la mamá. 11. María Magdalena, porque esa María Magdalena estaba metida siempre en todos lados. Era como el arroz de pollo en la fiesta, ¿no? Siempre ahí. Era parte del equipo de producción. Ahí estaba, siempre fiel. Siempre fiel. Había por lo menos unas 12 personas que vieron a Jesús, que escucharon su voz, que vieron las cicatrices de sus heridas. 12 testigos, amigos y compañeros de él. Y Tomás no les creyó tampoco a ellos. Miremos lo que pasaba con Tomás. No le creyó al Señor, porque Jesús le dijo que iba a resucitar. No le creyó a él. No creyó en las Escrituras, porque las Escrituras decían que el Mesías iba a resucitar. No creía en sus amigos. Ese Tomás no creía en nadie. No creía en nadie, ni siquiera en lo que él mismo hizo una vez. Los milagros que hizo a través de la palabra de Jesús. Y tal vez te esté pasando lo mismo que a Tomás. Te cuesta creer en que algo pueda cambiar. Te cuesta creer en los milagros que otras personas pueden contarte. Te cuesta creer que tu vida puede cambiar. Hoy te digo de parte del Señor, todo es posible para aquel que cree, dice la Biblia. Todo es posible para aquel que tiene. ¿Para aquel que tiene? Y que tiene café porque están como dormidos. Para aquel que tiene fe. Así que se aparece Jesús nuevamente a sus discípulos y dice la Biblia, y ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz. Paz. Nuevamente, chicos, es tiempo de tener paz. Familia, es tiempo de tener paz. Tal vez las puertas estén cerradas. Tal vez el gobierno, los líderes sociales están cerrados. Pero a pesar de eso, cuando Jesús viene, algo va a pasar. Y lo primero que pasa cuando llega Jesús es que hay paz. En medio de la tormenta habrá paz. ¿Cuántos estamos convencidos que Jesús va a hacer un milagro en nuestro país? Tarde o temprano lo va a hacer, querida familia. Tarde o temprano Jesús va a venir y aunque estén cerrados los gobernantes, aunque esté cerrada la asamblea, aunque esté cerrado el gobierno, aunque esté cerrado el municipio, Jesús es experto en entrar a pesar de que las puertas estén cerradas, porque Él es Dios. ¿Cuántos lo creemos en el nombre de Jesús? Y le dice, pasa a vosotros, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Si me ayudas con la canción, no sé si alguna vez hayas escuchado sobre Walterio. Es un nombre, Walterio. Si vas a tener un hijo algún día, un bonito nombre, Walterio. Walterio Marqués, bueno. Walterio era un muchacho, un chico, cuyo padre, él vivía en Suiza, y su padre era conocido por una perfecta puntería con la ballesta. Su padre, tal vez conozcas el nombre de él, Guillermo Tell. Y un día Guillermo Tell
junto con Gualterio, su hijo, pasaban por el lugar donde los gobernantes de Suiza de esa época habían levantado un monumento. Y cuenta la historia de que cada vez que pasaba alguien por ese monumento tenía que arrodillarse y sacarse el sombrero. Y Guillermo Tell no quiso. Eso era idolatría. Y él no quiso arrodillarse ante una imagen hecha por hombres. Así que el gobernante, muy indignado, metió preso a Guillermo Tell y a Gualterio de su hijo. Y le dijo, solo hay una forma de que yo te libere. He escuchado que tienes una perfecta puntería con la ballesta. La ballesta es un arco y una flecha especial que permite disparar una flecha aproximadamente a 100 kilómetros por hora. Imagínate la velocidad de la flecha. Así que el gobernante de Suiza de esa época le dijo a Guillermo Tell, solo hay una opción para que yo pueda liberarte, y es probar tu puntería. Y amarraron a Gualterio, al hijo de Guillermo, a un árbol y le pusieron una manzana en la cabeza y pusieron 2 flechas en la mano de Guillermo Tell, o mejor dicho, él pidió 2 flechas. Y estuvo a su hijo enfrente, a 100 metros de distancia, o a 100 pasos de distancia, que dan aproximadamente 100 metros, una distancia bastante lejana. Y le dijeron, tienes que disparar, o vas a morir encerrado por tu rebeldía. Lo interesante de esta historia es que Gualterio, el hijo de Guillermo Tell, le decía, papá, yo sé que tú lo puedes hacer, porque tú eres el mejor con la ballesta. Guillermo dudaba un poco de su puntería, pero su hijo le dio esperanza. Su hijo confiaba en él. Así que cogió la ballesta, disparó la flecha y le dio a la manzana. Fueron liberados. Y cuando le preguntaron, Guillermo, ¿y por qué pediste 2 flechas? Y decía él, porque si fallaba y le daba a mi hijo, la otra era para el gobernante. Pero Gualterio dijo, papá, yo sabía que tú no ibas a fallar, porque tú eres mi padre y tu amor te iba a hacer más acertado que nunca. ¿Cuántos tenemos la fe de Gualterio en nuestro Padre? ¿Cuántos confiamos en que Dios está a cargo y Él tiene la ballesta de la justicia y Él va a darle a la manzana de forma perfecta? ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer un milagro en nuestro Ecuador? ¿Cuántos creemos que Dios puede cambiar nuestra situación? Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino... Se lo dijo a un discípulo, a alguien que conocía de Jesús, alguien que conocía la palabra. Tú puedes conocer de Jesús, puedes conocer de la palabra, pero ser incrédulo, porque no crees en un milagro. Porque la fe se te murió cuando te despidieron, cuando te traicionaron. La fe se te murió cuando alguien lastimó tu creencia. La fe tal vez se te murió cuando alguien rompió tu corazón. Cuando alguien un día te dijo, ¿sabes qué? Ya no te amo, me voy. Y tu fe se desangró. Y hoy te cuesta volver a creer. Y Jesús te dice hoy, no seas incrédulo, sino sé creyente. ¿Cuántos hoy queremos ser creyentes en el nombre de Jesús? ¿Estás dispuesto a creer sin ver? Es una invitación que Jesús nos hace hoy. Dice Hebreos 11, versículo 1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, porque es la evidencia de las cosas que no podemos. Hay cosas que no vamos a poder ver, sin embargo existen. Durante muchos años no se conocía que había un mundo microscópico alrededor nuestro. Y cada vez que surgía un científico con teorías acerca del mundo microscópico que nos rodeaba, parecían una locura. Cada vez que alguien decía que habían planetas fuera del nuestro, que habían estrellas y galaxias, nadie lo quería creer. Hasta que se descubrieron el microscopio y el telescopio y nos dimos cuenta que había un mundo microscópico alrededor nuestro y que también hay un mundo muy grande fuera del nuestro, con planetas. A veces nosotros estamos en la doctrina de Tomás. Tenemos que ver para creer. Y esto es algo muy común.
Cada vez que te topas con alguien aquí en este momento, dice, yo tengo que ver para... Eso no es común esto. Nos han educado escuchando eso. Tú tienes que ver para creer. Y desde niño nos enseñan, tú tienes que ver para creer. Y hoy Jesús te dice, tú tienes que creer para ver. Es diferente. Jesús nos enseña que la fe es creer en aquello que no ves. Y mira que en Hebreos 11:27 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿En dónde tienes puesta tu mirada? ¿En dónde tienes puesta tu confianza? Tal vez la confianza la tenemos puesta en un partido político, en un gobierno. Tenemos puesta nuestra confianza en un trabajo. Tenemos puesta nuestra confianza en una relación. Ten puesta tu confianza solo en el Señor, en Dios. Quiero culminar con dos cosas. Uno, una frase que me pareció muy pertinente. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Si tú quieres recibir la honra de Dios, pues tienes que tener fe. Pero si tú quieres honrar a Dios, tienes que aprender a tener fe. Y hoy te invito a que trabajes en tener esa fe que dice la Biblia. Hoy te invito a que trabajes en desarrollar fe. La fe, dice la Biblia, entra por el oír. Pero no oír cualquier cosa. La fe entra por el oír. La palabra de... O sea que tenemos que alimentar nuestra fe. Y para alimentarla tenemos que ir a la palabra, a la Biblia.